Aleluya, mi alma te alaba, Padre, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, una vez más, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa de una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente a través de Palabra Vida Eficaz, Iglesia Cristiana Keila Mesiánica, y a través también de Juan Acosta. Bendito sea el santo nombre del Señor, Baruch Hashem. Hoy vamos a continuar meditando en esa preciosa palabra que hemos venido meditando desde largo tiempo atrás, que es siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. Recuerda, estamos meditando en el Evangelio de Lucas, estamos caminando con el Señor a través de Lucas, estamos siguiendo los pasos del Señor, estamos aprendiendo del Señor a través de Lucas. Y vamos a continuar en esta noche meditando en este precioso tema de siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este tiempo de una palabra eficaz. Hoy vamos a estar hablando acerca de el Iber de Jericó, el Iber de Jericó o el ciego de Jericó, y vamos a estar meditando a partir del versículo 35 del capítulo 18, el Iber de Jericó, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí en el capítulo 18, versículo 35 del Evangelio de Lucas. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Yahshua de Nazaret. Entonces Dios dio voces diciendo: Jesús, Yahshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Yahshua ben David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí en Lucas 18, capítulo 18, versículo 35 hasta el 43, encontramos la historia de un hombre ciego que estaba en Jericó, un Iber. Era un hombre que no podía ver, estaba en Jericó. Jesús, Yahshua HaMashiach, pasaba, nuestro Señor Jesucristo pasaba por Jericó, iba pasando por aquellas calles con dirección a Jerusalén. Recuerdas, todavía estaba bastante alejado, pero él iba caminando allí. Él todo el tiempo ha ido predicando, enseñando la palabra del Señor. Y allí cuando va pasando encontramos en esta historia la historia de un ciego. En el libro del Evangelio de Marcos nos trae la misma historia de un ciego, y Mateo nos habla de dos ciegos. ¿Cuántos ciegos podrían haber habido ahí? Dos, uno, no lo sé. Aquí me habla de un ciego, no me habla de dos. Quizás hace énfasis en un ciego porque quizás este ciego era el más necesitado y el que más creía. Vamos a ir mirando acerca de este Iber, acerca de este ciego en la ciudad de Jericó, y vamos a mirar lo que dice la escritura, qué podemos aprender de él, ¿no? Amén, bendito el nombre del Señor. Y el punto A que quiero tocar es: Yahshua de Nazaret está pasando. Yahshua de Nazaret está pasando. Bendito el nombre del Señor. Versículo 35 y 36 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Versículo 35 al 37. Entonces Yahshua de Nazaret, Yahshua Jesús de Nazaret está pasando, está caminando por Jericó. Aquí nosotros tenemos que entender,
Dice que había un hombre ciego, un íber, estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Número uno, encontramos aquí a un hombre ciego, a un íber, a una persona que no podía ver, que no sabía lo que sucedía a su alrededor. Quizás este hombre podía caminar por las calles de Jericó, ya las conocía, tenía una idea de de por dónde iba, pero no podía ver realmente lo que le rodeaba, lo que pasaba alrededor de él. Él podía escuchar los sonidos, él podía tocar, podía palpar, podía saber lo que tenía en sus manos solamente con palparlo, lo que tenía al frente, podía saber si había una puerta, si podía, pero simplemente palpaba y oía. Eso es que muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos al Señor Jesucristo, al Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach en nuestra vida, Él no ha entrado en nuestro corazón, nosotros andamos a tientas, andamos a ciegas, simplemente podemos quizás palpar, podemos tocar, podemos sentir que hay algo allí frente a nosotros o al lado de nosotros, pero no podemos realmente tener la seguridad de lo que tenemos al lado. Andamos a ciegas, no sabemos con qué tropezamos. Muchas veces vamos caminando y si alguien dejase caer algún objeto, tú puedes conocer perfectamente el camino por donde andas, pero si alguien dejase caer un objeto, tú vas a tropezar y vas a caer y no sabes con qué tropiezas. Eso sucede con las personas que andan en tinieblas. Cuando tú estás ciego realmente, cuando eres un íber, cuando eres una persona invidente, la persona que no ve lo sabe verdaderamente. Tú estás a oscuras, tú estás en tinieblas, tú no puedes ver la luz, tú simplemente, gloria a Dios por aquellas personas que son invidentes, que son iver y que no pueden ver físicamente hablando porque ellos desarrollan ciertos sentidos, pero aquí voy a hablar de aquellos invidentes espirituales, aquellas personas, aquellos iver que no pueden ver las cosas del Señor. ¿Por qué razón? Porque tienen un velo, una escama en sus ojos que no les deja ver, están en tinieblas. Y aquí sucede que hay un hombre que está ciego, que es ciber, es un invidente, está sentado junto al camino mendigando, está pidiendo que la misericordia, está pidiendo que la gente, la lástima de las personas, está viviendo de la lástima de las personas, espera que la gente le dé algo, algunas migajas, algunas monedas por su condición de invidente. Y este hombre encontramos aquí que él está allí esperando, recibiendo alguna ayuda de los que le rodean. Él no ve nada, él no está viendo absolutamente nada, pero cuando está allí, sentado esperando que la gente la misericordia de los hombres, la misericordia de los hombres, la compasión de los hombres que le tengan compasión de él, allí, él está allí sentado junto al camino. Está junto al camino, no está en el camino, no está en el camino. Eso es interesante que podamos entenderlo, está junto al camino. O sea que puede saber que el camino está ahí, pero no ha podido ver el camino, no ha podido encontrar el camino, pero está allí mendigando, pidiendo la compasión de la gente y repentinamente esta persona que está allí, vamos a hablar, este ciego espiritual que está allí, que está buscando el camino, no sabe, no puede ver, no puede conocer el camino, no sabe dónde está, escucha algo, oye un alboroto, hay un alboroto, algo está pasando. Dice que al oír a la multitud que pasaba, seguramente la multitud iba siguiendo a Hamachía, iban gritando, Osana, Baruch Jabá, Osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Baruch Haba, en el Shem de Hashem, y están allí alabando y glorificando el nombre del Señor, y este hombre empieza a escuchar que algo sucede, que está pasando algo maravilloso alrededor de él, pero él no puede
puede, él no sabe qué está pasando, él quiere saber, él quiere, quisiera ver qué está pasando. Y cuando él está allí escuchando a la multitud, quizás oye que la gente está pasando y llama la atención de alguien y le pregunta, o de algunos, y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es aquello que está sucediendo? Y entonces le contestan, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, bendito el nombre del Señor. Ellos dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Esto es increíble. Entonces este hombre, al escuchar que pasaba Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, él había oído hablar de Jesús seguramente había oído hablar de las maravillas. ¿Quién no ha oído hablar en este tiempo de las maravillas del Señor, las maravillas que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, hizo en los días de su carne, y las maravillas que Él sigue haciendo, cómo Él sigue dando sanidad, cómo Él sigue dando salvación, cómo Él sigue dando vida eterna, cómo Él sigue perdonando y dando amor, cómo Él sigue dando la paz que el mundo no puede dar? La gente sabe, ha escuchado, y muchos de oídas escuchan que Jesús es el Señor, y que Él tiene el poder para cambiar las vidas, para transformar los corazones, que Él viene a dar sanidad, salvación, vida eterna, que el Señor tiene poder, y la gente escucha, pero no lo han podido ver, no pueden saber, no lo han sentido cerca. Pero repentinamente, bendito el nombre del Señor, este hombre que estaba buscando la verdad, que estaba buscando poder ver, cuando oye hablar de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, entonces sucede algo poderoso cuando él escucha, cuando nosotros escuchamos. Yo no sé cuántas veces tú escuchaste hablar de Jesús de Nazaret. Yo nací en un hogar cristiano. No me gusta hablar de mí, tú lo sabes, no soy una persona que me guste ponerme como ejemplo, pero sí puedo decir, nací en un hogar temeroso de Dios, un lugar donde se predicaba el mensaje de la palabra, un hogar donde se nos enseñaba las escrituras, un hogar donde había un temor del Señor, y querían que nosotros creciéramos con el temor de Dios. Aprendimos las escrituras, escuchamos las escrituras desde nuestras niñez, así como lo sucedió a Timoteo, pero hubo un momento en que nosotros nos alejamos, escuchábamos el mensaje, escuchábamos la enseñanza, oíamos que Jesús de Nazaret era el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabíamos que en Jesús había sanidad y salvación, que Él era nuestro Señor, Él había venido a dar su vida en rescate por nosotros, nos congregábamos. Íbamos a la iglesia, a la congregación, a la quejila, íbamos religiosamente cada primer día de la semana, venía mi madre, nos arreglaba y vámonos para la congregación, o venía la tía, o venía la abuelita, y vámonos para la congregación a escuchar. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Voy a hablar personalmente de mi vida, aunque no hablamos, no me gusta, lo he dicho, no me gusta hablar de mí, pero voy a hablar personalmente de mi vida en este momento. Yo estaba ciego, yo era el ciego a la orilla del camino, yo era ese ciego que estaba en Jericó, yo era aquel que había escuchado hablar de Jesús de Nazaret, de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, yo había escuchado que Él era Salvador, yo había escuchado que Él daba vida eterna, yo había escuchado que Él daba sanidad, pero estaba ciego. Yo no sé, quizás a ti te ha pasado eso, te pasó en algún momento. Escuchaste de Jesús de Nazaret y te hablaban de Él, y te decían que Jesús era el Salvador, que solamente en Cristo había perdón y vida eterna. Hoy nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, porque es el mismo. Amén, gloria a Dios, es el mismo. Tenemos aquí un problema con los cristianos porque nosotros hablamos de Yeshua. Tenemos problema con los mesiánicos porque hablamos de Jesucristo, porque los mesiánicos dicen
dicen que no es Jesucristo, sino Yahshua. Los cristianos dicen que es Jesucristo y entonces no que nosotros no tenemos ese problema, pero tenemos problemas con ellos por esta causa. Pero ¿cuál es el problema? El problema real es que estamos junto al camino, estamos en la orilla del camino. Mi amado hermano, hemos oído escuchar hablar de Yahshua HaMashiach, hemos oído hablar del Señor, nos han enseñado toda la vida y nosotros estamos allí frente al camino, estamos al lado del camino junto y no hemos podido ver la luz. Voy a hablar de éramos los ciegos de Jericó. Aquí Lucas me habla de uno, Mateo me habla de dos. Uno o dos. Uno, porque eres tú. Dos, porque somos nosotros. Los que estábamos ciegos frente al camino. Uno, porque soy yo. Dos, porque somos nosotros. Los que estábamos ciegos junto al camino. Que no habíamos visto la luz de Dios, que estábamos ciegos, no alcanzábamos a ver la gloria de Dios. Habíamos oído, pero repentinamente escuchamos el alboroto, escuchamos que algo está sucediendo, empezamos a ver la gloria, empezamos a sentir la presencia, empezamos a sentir que hay algo sobrenatural alrededor de nuestro. Es que para poder ver la gloria de Dios hay que sentirla. Si yo aún no le he entregado mi vida a Cristo, a Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, estoy ciego junto al camino. Puedo haber escuchado de él, de oídas te había oído hablar. He escuchado de Jesús, he escuchado de Yahshua, he escuchado del Señor, pero no le he recibido, simplemente he escuchado de él. Pero llegó un momento en que viene y empiezo a sentir algo sobrenatural. Se está moviendo algo sobrenatural alrededor de mí y yo pregunto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? No veo, no alcanzo a ver, estoy ciego, no veo más allá de mí. De mis propias narices no alcanzo a ver y alguien me dice Jesús Nazareno, Yahshua HaMashiach está pasando y siento la gloria, siento el poder. Es que una cosa es oír hablar del Señor, una cosa es oír hablar de Dios y otra cosa es sentir la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que sucede en la persona que realmente empieza a sentir la presencia del Señor alrededor de él y empieza a sentir la necesidad de recibirle a él, de que él venga a nosotros, de que él nos reciba. Dice aquí el versículo 38, voy a seguir leyendo el punto B, gloria a Dios. Entonces, voy a leer primero lo que dice y luego vamos a tomar el punto B, lo que le hemos llamado. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sintió la gloria? ¿Sintió la presencia? ¿Sintió la necesidad? Es lo que nos pasó a nosotros. Habíamos oído hablar de Jesús. Habíamos oído hablar de Hamashiach. Habíamos oído hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estábamos ciegos. No lo habíamos sentido. No habíamos sentido su presencia. Pero repentinamente la presencia del Señor se hace manifiesta en nuestras vidas. Y es cuando nosotros realmente nos damos cuenta, es que aquí es donde nos tenemos que dar cuenta. Número uno, que estamos junto al camino, que estamos al lado del camino que lleva a la presencia del Padre, al camino que nos lleva a la verdad y la vida, al camino que nos da vida eterna y libertad del pecado y de la muerte. Pero estamos solamente al lado.
Y repentinamente viene la gloria de Adonai, viene la gloria, la kavod de Adonai, viene y empieza a moverse alrededor mío. Y alguien que viene y me confronta a mí con mi naturaleza, con mi condición. Ciego, estás ciego, cállate. Estás ciego, tú no ves. Estás ciego, estás al lado del camino, no te has dado cuenta. Pero siento la gloria, siento la presencia. Y cuando me doy cuenta de mi condición de una persona pecadora, mi condición de una persona que necesita la gloria de Elohim, que necesita ser transformado, cambiado, hecho una nueva criatura. Entonces es cuando yo, al sentir la presencia del Mesías, al sentir la presencia del Rey de Reyes, cuando tú la sientes y cuando tú sabes que la palabra de Dios viene con poder a tu vida y que esa palabra te está redarguyendo a ti de justicia, de pecado y de juicio, te está diciendo que estás ciego, está diciendo que estás al lado del camino y no ves nada. Entonces tú empiezas a clamar, yo empiezo a clamar, ven David, Jesús, Yahshua, ven David, Haneni, Haneni, ven David, Haneni. Era el clamor del ciego, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No es ese nuestro clamor? ¿No fue ese nuestro clamor? Yo no lo sé. Yo no sé si tú algún día te vistes en tu condición de pecador, de pecadora, de que éramos unas personas, de que estaba ciego, que estaba ciega. Yo me di cuenta en un momento que estaba ciego, que estaba perdido en mis delitos y mis pecados. Había oído hablar de Hamashiach, había oído hablar de Yahshua, había oído hablar de Jesús el Nazareno, había oído hablar del Hijo de Dios, había sido criado en el temor de la palabra de Dios, pero estaba ciego, no podía ver la gloria, estaba perdido. De oídas, de oídas. ¿Sabes cuántas personas, bendito el nombre del Señor, han nacido en hogares llamados cristianos? ¿Sabes cuántas personas han nacido en hogares llamados mesiánicos? ¿Sabes cuántas personas han nacido en hogares judíos donde se enseña la Torá? Y leen, y escuchan, y aprenden, pero no disciernen, pero no ven, pero no oyen, pero no entienden. Con sus oídos oyen pesadamente y con sus ojos no ven. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que se les ha enseñado. Nuestros padres se han preocupado por nosotros, en que nosotros conozcamos la Torá, en que conozcamos la Biblia, en que aprendamos de Él, que aprendamos del Señor, que podamos conocerle y nosotros estamos ciegos. Pero solamente en el momento, mi amado hermano, quizás tú no naciste en un hogar cristiano, quizás tú no naciste en un hogar mesiánico, quizás tú no ni siquiera has oído hablar del Señor, quizás sí, porque yo sé que aquí hay personas que normalmente la mayoría de las personas que nos reunimos a través a escuchar esta meditación, tenemos el conocimiento, ya le entregamos nuestra vida al Señor, pero también creo que hay personas que pueden escuchar este mensaje que han escuchado hablar del Señor, pero no han tenido un encuentro personal con Él. Y entonces Jesús, el Hijo de David, Yahshua, el Ben David, empieza a pasar cerca de ti. Empiezas tú a sentir su presencia.
Empiezas tú a sentir su gloria, empiezas tú a sentir que algo está pasando y te dicen, es Jesús de Nazaret, es Jesús Nazareno, es Yahshua de Nazaret el que está pasando, y tú te das cuenta que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y entonces empiezas a clamarle, Yahshua, ven David, ten Haneni, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros le clamamos a Jesús? ¿Qué pasa cuando tú le clamas al Señor? Voy a leer, quiero terminar este punto, espero que lo podamos hacer en el tiempo que nos resta. Versículo 40 dice, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que pasa cuando tú clamas, cuando tú suplicas la presencia del Señor, cuando le suplicas al Señor que te escuche, cuando tú le suplicas al Señor que tenga misericordia de ti, cuando tú le dices, Señor, Hanén, y ten misericordia de mí, el Señor no sigue de largo, el Señor se detiene, el Señor para, el Señor se preocupa por ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y allí se le acerca a este ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, Señor, que reciba mi vista, que pueda ver tu gloria, que pueda ver tu poder, que pueda ver tu santidad. Y el Señor le dice, tu emuná te da refuá. Tu fe te da sanidad. Es por fe. Es por fe, mi amado hermano. Es por fe que nosotros podemos ser sanos y salvos. Aquí dice, tu fe te ha salvado. En esta palabra de la Reina Valera dice, tu fe te ha salvado. Pero la palabra es tu fe, tu emuná te da refuá, tu emuná, tu fe te da sanidad del alma, te da sanidad del cuerpo, te da sanidad total. Es la fe. Cuando tú le crees a él, este hombre le creyó, este hombre sintió la presencia, este hombre clamó la presencia, el Señor se detuvo y le dio sanidad, mi amado hermano. Y no solamente sanidad del alma, no solamente sanidad del cuerpo, sino que le dio salvación y vida eterna. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, a Rebe, Melech, Adonai, Yahshua, Hamashia? Ya con esto terminamos. Entonces nosotros, dice el versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Este es el resultado de nuestra salvación. Este es el resultado de nuestra sanidad. Este es el resultado de ser hechos libres. Y dice, y dio glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Baruch Hashem, bendito el nombre. Este hombre iba alabando al Señor. Este hombre, una vez que le entregó su vida al Señor, una vez que recibió al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador, una vez que recibió la visión, la vista espiritualmente hablando, una vez que pudo ver a Hamashia, una vez que pudo entrar en el camino, una vez que pudo caminar con él ya no estaba a la orilla del camino, ahora iba en el camino, ahora estaba caminando en el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Hamashia. Y ahora iba caminando con él y decía, Baruch Hashem, Baruch Hashem, bendito el nombre, bendito el Señor, bendito el Señor. Estuvo glorificando, y no solamente, mi amado hermano, no solamente, mi amada hermana, él glorificaba el nombre del Señor, dice que seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Toda aquella persona, cuando una persona
puede ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios ha cambiado nuestro corazón, cómo el Señor ha hecho una transformación en nuestra alma. Yo no lo sé, pero mucha gente nos ha conocido a nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el lodo cenagoso, estábamos en el muladar, estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos y ahora nos ven que estamos viendo la gloria de Dios, que nuestros ojos han sido abiertos y que nosotros estamos glorificando el nombre del Señor. Estamos diciendo Baruch Hashem, bendito el nombre del Señor. Y entonces, mi amado hermano, estas personas que te conocieron a ti como eras antes, cómo vivías una vida quizás de temor, una vida de zozobra, una vida de pecado, una vida de que alejada de Dios, de borracheras, de adicciones, ahora te ven y entonces dicen, este era aquella persona que estaba ciega y Dios le ha dado la vista, Dios le ha abierto los ojos y ahora glorifica el nombre del Señor. Y entonces tu testimonio, mi amado hermano, tu testimonio, mi amada hermana, hace que la gente glorifique el nombre del Señor. La pregunta es, ¿en dónde estoy yo? Estoy en la orilla del camino, al lado del camino. Y aún no me he dado cuenta que ahí está el camino porque estoy ciego. Quizás tú estás cerca al camino por donde pasa Hamashia, por donde pasa nuestro Señor Jesucristo. Estás allí y no te has dado cuenta porque estás ciego, pero en el momento en que tú veas y sientas la necesidad de Él, vas a sentir su gloria y entonces vas a poder clamar. Solamente necesitamos clamarle al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ven, David, Haneni, ten misericordia de mí. Y en el momento en que tú le clamas, permíteme decirte que el Señor se va a detener, el Señor te va a escuchar y el Señor te va a responder. El Señor está aquí, mi amado hermano. Jesús de Nazaret está pasando. Yahshua de Nazaret está pasando por aquí. Está pasando diciéndote: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Está pasando esperando que tú le clames a Él para recibir la vista. Y permíteme decirte que el Señor dice en su palabra que el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Él no te va a rechazar. Él te va a recibir como tú eres, en tu condición espiritual que tú tienes, y te la va a cambiar, te va a transformar. Lo único que yo necesito para ser transformado es reconocer que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Yo lo quiero leer una vez más. A veces no lo puedo decir de memoria tal como está escrito, ¿no? Lo podemos decir como nosotros lo podemos parafrasear, pero quiero leértelo como dice allí, capítulo 9, 10, versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero decirte, el 11 dice, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Solamente basta creer. Eso se llama fe, eso se llama emuná. Creer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que abrirle tu corazón a Él y decirle: Señor Jesús, yo quiero que entres en mi vida, que me quites esta ceguera espiritual, quiero verte, quiero sentirte, quiero ser nueva criatura. Y si tú lo haces, el Señor te va a dar libertad, te va a dar la vista y vas a ser salvo. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe. Sé que me he alargado un poco en esta noche, pero quiero que tú hagas esta oración de fe. Si quieres, quizás mañana no haya tiempo, quizás esta noche vengan a pedir tu alma
y a dónde vas a pasar la eternidad. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Quita, Señor, mi ceguera espiritual y dame la vista, Señor, para poder seguirte. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. 3 recomendaciones rápidamente. Quiero darte antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios, llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas, como quiera lo que tú sientes en tu corazón, llévaselo al Señor y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai paná veleja bijuneja, Yisa Adonai paná veleja beyashen leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos a tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hachén, si el Señor así lo permite. Bendiciones.